Ayer leía una publicación de Luis Morales de Miel San Marcos que dice: nunca abras la Biblia sin antes abrir tu corazón y tus oídos. Y con esto quiero comenzar y decirte que abras tu corazón y tus oídos antes de escuchar el episodio del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniela y para mí es un gusto tenerte nuevamente por aquí. Si ya has venido siguiendo este podcast, te recomiendo que sigas a la parte de la oración. Si puedes fijarte, todo está por minutos para que puedas dirigirte allá, ya que esta parte voy a dar una introducción para los que son nuevitos. Bienvenido a este podcast donde el objetivo es desconectarnos de nuestra cotidiana vida para reconectarnos con quien da vida a nuestra vida, o sea, Papito Dios. Es un podcast donde leemos, analizamos y entendemos la palabra de Dios 365 días, es decir, un añito, basándonos en la lectura de Robert Roberts. Y sabes, conectarte con Dios es lo mejor que puedes hacer. Y sí, esta es una forma de conectarte con Papito Dios. Mientras escuchas el podcast vas a ir entendiendo muchas cosas acerca de Dios, muchas curiosidades, historias y en fin, montón de cosas que la Biblia nos habla. Y lo más importante, vas a poder ir descubriendo el maravilloso propósito que Papito Dios tiene para tu vida. Hoy vamos a leer Éxodo, Salmo y Romanos, y si quieres un resumen súper rapidito del libro, te recomiendo escuchar los episodios antiguos donde te doy un resumen rapidito y también puedes escuchar desde el capítulo 1, ya que tanto por YouTube o por cualquier plataforma de podcast vas a encontrar ordenado de manera secuencial desde el 1 hasta el día de hoy, así que vas a poder escuchar desde el día 1 y poder leer la Biblia en un año. Nunca es tarde para comenzar. Y sabes, para poder comprender la palabra de Dios, yo considero dos razones las más importantes. La primera, poder leerlo en un lenguaje súper entendible. Por eso esta lectura está en Nueva Versión Internacional, que tiene un lenguaje que nosotros vamos a poder comprender. Y la segunda, y la más importante, es siempre pedirle al Espíritu Santo que te dé sabiduría y que esté contigo para que puedas comprender lo que Papito Dios te quiere decir. Así que comencemos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por este maravilloso día. Te agradecemos porque nos permites estar conectados a ti un día más. Te pedimos que renueves nuestra mente, que renueves nuestro corazón y que nos transformes para que cada día podamos ser más agradables a tus ojos. También te pedimos con todo nuestro corazón que vengas y te hagas real en cada uno de nosotros, que nos muestres los propósitos y los sueños que tienes para nosotros y que nos ayudes siempre a ser más agradables de ti. Ayúdanos a apartarnos del pecado y de todo lo que no te agrada, porque queremos honrarte, queremos ser como tú quieres que seamos. Gracias por absolutamente todo. Ayúdanos a comprender, a entender y a poder poner en práctica lo que vamos a aprender el día de hoy. En el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y continuemos con curiosidades bíblicas. Yo creo que de ley te preguntaron ¿quién fue primero, el huevo y la gallina? Y no sé tú, pero al menos yo no supe qué responder. Yo creía que el huevo, porque decía que obviamente del huevo se formaba la gallina, pero sabes, en Génesis 1:20 vamos a encontrar la respuesta. Así que te invito a leer este versículo para que confirmes lo que te voy a decir, que la respuesta a quién fue primero es que fue primero la gallina. Por favor, escucha claramente el mensaje que nos va a dejar Éxodo capítulo 7. Porque créeme que Dios a través de ti puede salvar y sanar a muchas personas. Toma en cuenta, dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo endureceré el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia, sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas, y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando el faraón les pida que hagan un milagro, dirás a Aarón que tome la vara y la tire al suelo, ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón tiró su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos tiró su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso.
El Señor dijo a Moisés: el corazón del faraón se ha endurecido y se niega a dejar salir al pueblo. Ve a verlo por la mañana, cuando salga a bañarse. Espéralo a orillas del río Nilo y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dile allí: el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice: ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río, entonces el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua de allí. Dijo también el Señor a Moisés: dile a Aarón que tome su vara, y extiende el brazo sobre las aguas de Egipto, para que se conviertan en sangre sus ríos y canales, sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor en presencia del faraón y de sus funcionarios. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y todo el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el corazón del faraón se endureció, y tal como el Señor lo había advertido, no hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del río Nilo. Veamos acerca de la plaga de las ranas. 7 días pasaron después de que el Señor golpeó el Nilo. En el capítulo siguiente vamos a continuar con esta historia. Mientras tanto, voy a darte el mensaje del capítulo 7. En empresas existen gerentes, ¿verdad? Creo que a algunas personas les puede parecer chévere ser representantes de empresas, sobre todo quizás si sea una empresa grande o multinacional. Es un puesto como que súper importante, al menos humanamente hablando, y para nada estoy haciendo de menos a empresas chiquitas u otros cargos. Al menos personalmente pienso que cada país sale adelante por absolutamente todas las empresas, sean grandes o chiquitas. Y las empresas chiquitas tienen grandes retos. Sabes, yo admiro mucho a las personas que las lideran. Pero bueno, antes de continuar, quiero bendecir tu empresa o tu trabajo, que sea Dios prosperando en gran manera. Continuemos. Imagínate tener un gran trabajo, responsabilidad, misión o como quieras verlo, de representar a Dios ante alguien. Ya no es una empresa, es a Dios y a su reino. ¿No te parece súper chévere tener ese gran cargo? Realmente es un honor. Y en esta historia vemos cómo el Señor le dice a Moisés que va a representar a Dios ante el faraón y que el trabajo de Moisés va a ser decir todo lo que Dios le indique. Yo no sé tú, pero en lo personal me parece uno de los mejores trabajos que puede haber, por no decir el mejor. Y sabes que es aún mucho mejor que tú puedes llegar a tener ese trabajo. Y si no me crees, pues te invito a leer Mateo 18 del 16 al 20, que lo leímos y analizamos capítulos antes, donde nos habla de la gran comisión. Y si te preguntas, ¿y eso qué es? Pues Jesús nos dejó el trabajo de ser sus representantes aquí en la tierra, de hablar de Dios y de seguir extendiendo su reino. ¿Ves como si tú deseas también puedes tener el mejor trabajo del mundo mundial? Y me puedes decir, pero no me pagan. Y yo quiero decirte que no, porque sabes, Dios no es deudor de nadie. Créeme que si tú te dedicas primero a su reino, primero a buscar de Él, absolutamente todo te vendrá por añadidura y Él va a cubrir todas tus necesidades, todos tus gastos. Dios es el mejor empleador que pueda existir. Imagínate ser representante del reino de Dios. ¡Guau! ¡Qué chévere! Pero no creas que esto es únicamente para pastores o para personas súper cercanas a Dios. O no sé, quizás pienses que es únicamente para los que van todos los días a la iglesia o ese tipo de cosas. Pero quiero decirte que para nada es esto. Para esto es para cada uno de nosotros. Obviamente tienes que prepararte. Y es lo que justamente estás haciendo en estos momentos al escuchar este podcast. A lo que asistes a una iglesia, a lo que oyes y practicas lo que Papito Dios dice. Así que quiero animarte a que hables de Dios a alguien. Justamente ayer oí noticias súper feas que me entristecían. Escuchaba de personas que se suicidaban. Y hoy no quiero alargarme mucho de este tema, porque voy a sacar un capítulo específicamente de esto. Solamente quiero decirte que si tú le permites y decides trabajar en el reino de Dios, a través de ti, Dios puede salvar a una persona, Dios puede salvar una vida. Así que habla de Dios y de su infinito amor a los que te rodean. Dile que por más grave que sea el problema o dolor que tengan, en las manos de Dios, absolutamente todo va a obrar para bien. Trata de tener una vida ejemplar. Eso solo se logra con el Espíritu Santo en ti. Y de esta manera, aquellos que te vean puedan decir,
Esa persona tiene algo especial, tú tienes algo especial, yo también quiero, y de esta manera el reino de Dios puede continuar creciendo y más personas tengan el amor y la paz de Dios en sus corazones y menos dolor y tristeza. Créeme que junto a Dios vas a lograr muchísimas cosas. ¿Sabes? Junto a Dios podemos sanar y salvar más corazones. ¿Te apuntas? Imagínate que tú, por hablar de Dios a alguien, esa persona te diga, ¿sabes qué? Estuve a punto de quitarme la vida, pero Dios tocó mi corazón gracias a ti. No te imaginas lo chévere que puede ser. Y si yo te digo esto es porque he escuchado muchísimos testimonios de personas que estuvieron a punto de quitarse la vida y alguien les habló de Dios. Tú puedes ser, Dios te quiere usar, así que déjate usar por Dios y sanar y salvar corazones, junto a Papito Dios. Eres el instrumento y Dios es el que actúa. Ojo, y quiero mencionar que no estoy diciendo para nada que ningún trabajo en el que estés sea malo. Todo lo contrario, sabes, Dios nos manda a trabajar. Más bien te estoy diciendo que por tu trabajo o por lo que hagas, no te olvides para nada de Dios, porque su reino tiene que estar en primer lugar. Pero obviamente trabaja, estudia, esfuérzate, porque eso también nos manda Papito Dios. En Éxodo capítulo 8 vamos a seguir leyendo acerca de las plagas. El Señor ordenó a Moisés, ve a advertirle al faraón que así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no los dejas ir, infestaré de ranas a todo tu país. El Nilo hervirá de ranas, y éstas se meterán en tu palacio, en tu alcoba y en tu cama. También entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu pueblo, en tus hornos y bandejas de amasar. Se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Luego el Señor dijo a Moisés, dile a Aarón que extienda su vara sobre sus ríos, canales y lagunas, para que todo Egipto se llene de ranas. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto y las ranas llegaron a cubrir todo el país, pero mediante sus artes secretas los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezcan sacrificios. Moisés respondió, dime cuándo quieres que ruegue por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el Nilo, así tú y tus casas se librarán de ellas. Mañana mismo, contestó el faraón. Así será, respondió Moisés, para que reconozcas que no hay ninguno como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu pueblo, y se quedarán únicamente en el Nilo. Tan pronto como salieron Moisés y Aarón de hablar con el faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre el faraón. El Señor atendió los ruegos de Moisés, y las ranas comenzaron a morirse en las casas, en los patios y en los campos. La gente las recogía y las amontonaba, y el hedor de las ranas llenaba el país. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. El Señor ordenó a Moisés que dijera a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. Así lo hizo, y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo, y con la vara y del polvo salieron mosquitos, que picaban a hombres y animales. En todo Egipto el polvo se convirtió en mosquitos. Los magos, recurriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. Este es el dedo de Dios, admitieron los magos ante el faraón, pero este había endurecido su corazón, así que no hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. La plaga de tábanos. El Señor dijo a Moisés, mañana vas a madrugar, le saldrás al paso al faraón cuando baje el río y le advertirás, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aun el suelo que pisan se llenarán de tábanos. Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Y así hizo el Señor. Densas nubes de tábanos irrumpieron en el palacio del faraón y en las casas de sus funcionarios y por todo Egipto. Por causa de los tábanos, el país quedó arruinado. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios.
Pues así nos lo ha ordenado. El faraón respondió: voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. En cuanto salga yo de aquí, aseguró Moisés al faraón, rogaré al Señor, y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos, ni impidiéndonos que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Así que Moisés salió y rogó al Señor, y el Señor accedió a los ruegos de Moisés. Apartó los tábanos del faraón, de sus funcionarios y de su pueblo. No quedó un solo tábano, pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Este capítulo me deja dos enseñanzas. Primera, acerca de las plagas que también veíamos en el capítulo anterior. Como alguna vez te comenté, todo lo que Dios hace o lo que Dios permite es por un propósito, y la historia de las plagas es como una historia de un concurso o una batalla entre Dios y Egipto, y obviamente, como siempre, Dios ganó la batalla. Y sabes, esa victoria dio fe de su gran poder, ya que Israel por sí solo no habría podido vencer. Con esto quiero decirte que junto a Dios, aún en la batalla más difícil tendrás victoria. Dios siempre estuvo con Moisés y con el pueblo de Israel, y el hecho de que el Señor haya enviado plagas a Egipto por muchas ocasiones demuestra lo misericordioso que Dios es, porque en lugar de destruir de forma inmediata al faraón y a los egipcios, les brindó varias oportunidades para que reconocieran a Dios y su poder y se apartaran del mal. Me llamó la atención la frase que dice que Dios endureció el corazón, y sabes, hay muchas teorías para explicar esto. Sin embargo, ya sabes que el único que tiene la verdad es Papito Dios, pero te explicaré la teoría que pienso es la más certera. Ojo, con esto no digo que yo tenga la razón, como te mencioné, solo Dios tiene la razón. Es por eso que constantemente le pido que me ayude a entender y me revele su verdad. Por lo general se dice que es una persona obstinada cuando la Biblia dice que Faraón endureció su corazón. Es decir, esta frase significa que el faraón fue obstinado, o sea que se aferró súper desafiante a su postura a pesar de las razones y argumentos contrarios. Su actitud fue irracional. Era un dictador, a quien no le importaba el terrible abuso y opresión que sufrían los israelitas. Quizás, si Dios no permitía que el faraón endureciera su corazón, o como la Biblia dice, Dios endureció el corazón, hubiera sido un cambio temporal o algo por el momento, y el objetivo de Dios era un cambio verdadero, y que puedan reconocer a Dios. Yo puedo entender cómo Dios en verdad quería que el faraón tuviera un cambio verdadero y no temporal, y que de esta manera tanto el faraón como los egipcios también sean salvos. ¿No te ha pasado que muchas veces después de algo medio denso es cuando en verdad cambiamos? Entonces, si Dios endureció su corazón, fue por el faraón mismo y por su actitud, y también porque Dios quería un cambio verdadero y mostrarse de una manera real a todos, para que muchas más personas puedan acercarse a Dios y reconocer que era real. Y sabes, a pesar de ver tantos milagros, aún así no creían. Y eso ya no es culpa de Dios. Dios es muy sabio y actúa en favor nuestro siempre. Puedes creer que Dios es malo, pero para nada es así. Todo lo que Dios hace o permite es por una buena razón para ti, por un excelente propósito para tu vida. Y la segunda enseñanza que me deja este capítulo es acerca de las oraciones y ruego de Moisés. Cuando Moisés oraba, el Señor escuchaba todas sus oraciones y respondía. ¿Ves cómo orar nunca es en vano? Dios siempre te escucha. Por eso quiero decirte que no dejes de orar, no dejes de clamar si necesitas un milagro. No te canses, Dios a su debido tiempo te responderá y conforme a su voluntad. Y sabes, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Con Dios siempre vas a tener la victoria. Leamos el capítulo 60 del libro de Salmo. Oh Dios, tú nos has rechazado y has abierto brecha en nuestras filas. Te has enojado con nosotros. Restáuranos ahora. Has sacudido la tierra, la has resquebrajado. Repara sus grietas porque se desmorona. Has sometido a tu pueblo a duras pruebas. Nos diste a beber un vino embriagador. Diste la señal de retirada a los que te temen, para que puedan escapar de los arqueros. Sálvanos con tu diestra y respóndenos, para que tu pueblo amado quede a salvo. Dios ha dicho en su santuario: triúnfate, repartiré a Siquén y dividiré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es mi yelmo y Judá, mi cetro de mando. Moab es el recipiente en que me lavo las manos. Sobre Edom arrojo mi sandalia, sobre Filistea lanzo gritos de triunfo. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me mostrará el camino a Edom? ¿No eres tú, oh Dios, quien nos ha rechazado? Ya no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos, bríndanos tu apoyo contra el enemigo, pues la ayuda humana será inútil. Con Dios obtendremos la victoria, Él aplastará a nuestros enemigos. En este capítulo, el salmista expresa cómo había visto a muchos hombres lograr grandes cosas en el campo de batalla, pero a pesar de esto, David tenía la seguridad que nada era suficiente sin la ayuda de Dios.
Como David dice, porque vana es la ayuda de los hombres. Él sabía que solamente la ayuda de Dios los conduciría a la victoria. Y con esto quiero decirte que reconozcas que necesitas a Dios siempre para salir victorioso. Él está para ayudarte. Reconócelo cada día de tu vida, en victorias pasadas, presentes y futuras. Y si eres orgulloso en el sentido de que crees que es solamente por ti, con mucho cariño y respeto te digo que no es así. Es gracias a Dios. Obvio que tienes que hacer tu parte de la mejor manera, seguro que sí, pero es Dios quien te ha prosperado o te va a prosperar, porque te ama muchísimo, aún sin que se lo pidas. Él está trabajando a tu favor. Imagínate si sí le pides, es decir, si le buscas de todo corazón, la superpotencia que serían. Y sabes, solamente depende de ti, porque en estos momentos Dios está a la puerta de tu corazón, y tú solo tienes que aceptar y hacer tu parte. Dios es tu refugio y tu torre fuerte. Leamos el capítulo 61 del libro de Salmo. Oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio, mi torre fuerte contra el enemigo. Anhelo habitar en tu santuario para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Tú, oh Dios, has aceptado mis promesas y me has dado la herencia de quienes honran tu nombre. Concédele al rey más años de vida, que sus años duren por generaciones, que reine siempre en tu presencia y que tu gran amor y tu verdad lo protejan. Así cantaré siempre salmos a tu nombre y cumpliré mis promesas día tras día. Invoca a Dios desde cualquier lugar, a cualquier hora y siempre. No importa el momento, Él está dispuesto a escucharte. Sigue el ejemplo de David. Así como en este salmo vemos cómo haya refugio en Dios, habita en su presencia y cumple las promesas que había hecho. Sigue estos ejemplos y enseñanzas de David, y así como él actuó, tú también actúa. Perseveremos en la oración siempre. Leamos el capítulo 12 del libro de Romanos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Leamos acerca del amor. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿Ves como lo que te he venido diciendo por mucho tiempo ya la Biblia nos lo confirma? Y me refiero al versículo 2, donde nos dice que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. En este mundo nos puede decir muchas cosas, pero transforma tu mente conforme a lo que la palabra de Dios dice, y ahí vas a entender cómo la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. No importa si te han hecho mal, como algún día te dije, esas personas que actúan de mala manera es porque tienen su corazón herido.
Tú da gracias a Dios de que Dios está contigo y que su infinito amor te está transformando. Como dice el dicho, haz el bien sin mirar a quién, aborrece el mal y ama a tu prójimo, bendice y ama a tu amigo y a tu enemigo también. Ora por absolutamente todos, vive en armonía y sé solidario, comparte con tu prójimo y sé una persona que transmita paz. Y te puedo decir que sí, yo sé y he visto que hay mucha maldad hoy en día, mucho pecado que nos rodea, pero sabes, resiste a todo eso y como dice el versículo 21, no te dejes vencer por el mal, todo lo contrario, vence con el bien el mal. Y sabes algo, el amor cura multitud de pecados, el amor debe estar impregnado en ti. Y si me dices que cómo tengo amor o cómo tienes el amor correcto, pues sencillo, el amor es Dios y Dios es amor. Si tienes a Dios de una manera real, vas a tener amor y poder brindar amor. Y te dejo una pequeña tareita. Lee nuevamente los versículos del 9 al 21 de este libro, o sea, de Romanos 2. Específicamente habla acerca del amor, pero no solo lo leas, sino ponlo en práctica. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a practicar el amor en tu vida. Y entre muchas historias, el día de mañana continuaremos viendo acerca de las plagas y toda la travesía que nos conducirá a la tierra prometida. Gracias por estar aquí un día más. Te bendigo y oro por ti. Pido a Papito Dios que te transforme, que te sane, que te restaure y que se haga real en tu vida. Ora por mí para que sea Dios hablando. Nos vemos el día de mañana con historias súper interesantes. No te olvides de conectarte, ya sea por cualquier plataforma de podcast o por YouTube. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.